Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres sin Jefe. Hoy quiero hablarles acerca de las constelaciones familiares. Estas constelaciones familiares son unas técnicas que fueron creadas hace ya algún tiempo por un señor alemán llamado, yo para la pronunciación de alemán no sé, pero el señor se llamaba Bert Hellinger. Y esta técnica propone que algunos de los problemas que tienen las personas, bien sean emocionales y muchas veces físicos, pueden estar relacionados con temas o asuntos no resuelto de sus antepasados, que pueden ser muchas veces hasta de 100 años atrás. Pero ¿cómo funcionan estas terapias? Bueno, alguien llega con un problema que puede ser un dolor físico que no entiende, un conflicto con su pareja, una tristeza que no se va. El facilitador lo escucha y le propone hacer una constelación. Si es en grupo, el consultante entonces elige a varios voluntarios que representen a su familia, al papá, a la mamá, a los abuelos e incluso a personas fallecidas. Esos voluntarios se sitúan en el espacio siguiendo las indicaciones del facilitador, como si fueran prácticamente piezas de un tablero. Entonces te dicen que identifiques qué carga o trauma no resuelto viene de ese ancestro y que eso es lo que explica tu dolor o tu bloqueo o tu enfermedad. Muchas veces lo llevan al extremo de afirmar que si no cierras ese ciclo, tú o tus descendientes van a seguir con la misma carga. Entonces el riesgo ahí es que terminan desviando la atención de lo que sí importa: tu propia historia, tus decisiones, tu salud emocional y la salud física también actual. De pronto esa escena empieza a moverse. Entonces alguien dice que siente un dolor en el pecho, otro que se siente muy distante, otro experimenta rabia o que experimenta miedo. Entonces el facilitador interpreta esas emociones como si fueran cargas heredadas de la familia. Ahora, si la sesión es individual, en lugar de personas se usan muñecos o figuras. Entonces la idea siempre es la misma: mostrar a través de una representación simbólica que el problema actual no es de la persona, sino que viene de un antepasado. Y al final el consultante hace una especie de ritual de reconocimiento o perdón hacia ese familiar, como si con eso pues ya pudiera liberarse, o con eso se supone que se debe sentir liberado. Para quienes lo viven puede sentirse como una experiencia intensa porque hay una dramatización, hay lágrimas, abrazos y frases solemnes. ¿Eso realmente sana o solo es un espectáculo emocional? O simplemente estamos pagando por escuchar un cuento bien contado. Pero más allá de esta puesta en escena, hay gente para todo, porque todos de pronto en algún momento queremos una respuesta a las dudas que tenemos. Entonces muchas veces necesitamos algo como una especie de efecto placebo, que alguien nos dé una luz, otra versión, otra opinión de lo que podemos estar sintiendo. Entonces respeto a los que están de acuerdo con asistir a este tipo de terapias, pero realmente creo que es más por eso, porque para algunos es un ritual que parece dar alivio, para otros es solo teatro que convierte el dolor en espectáculo. Y aunque vuelvo y digo que respeto a quienes deciden asistir a estas terapias, también me parece importante que conozcan de dónde viene este método y qué ideas tenía su creador, porque ahí encontramos cosas que hoy resultan bastante cuestionables, y son las siguientes. Según Bert Hellinger y algunos de sus seguidores decían que una mujer en generaciones anteriores no siguió al hombre, por ejemplo, fue independiente, se rebeló, decidió no obedecer o tomó un rol que él consideraba masculino, crearía un desorden en el sistema familiar, y ese desorden supuestamente se transmite a las siguientes generaciones como una carga. Entonces las hijas, nietas o bisnietas podrían sufrir consecuencias. ¿Qué consecuencias decían ellos? Problemas en las relaciones de pareja, dificultad para conseguir marido, mantenerlo, infelicidad o frustración en la vida familiar, o incluso atribuían enfermedades o conflictos internos a que la mujer no ocupó su lugar natural. En pocas palabras, la culpa la ponían en la mujer que no obedeció, y la consecuencia caía en sus descendientes como que si fueran castigos heredados. Refuerza las ideas de que la mujer debe estar subordinada al hombre y genera culpa en las mujeres actuales por decisiones que además pueden haber sido de valentía y autonomía en sus abuelas. Estas llamadas constelaciones familiares no tienen realmente un respaldo científico, y varios psicólogos las consideran una pseudoterapia peligrosa porque puede retrasar tratamientos médicos o afectar relaciones
o fomentar creencias dañinas. Además, muchas veces quienes creen en estas constelaciones viven obsesionados con buscar en el pasado cualquier explicación para lo que les esté ocurriendo en el día, que si es una enfermedad, que si es un dolor físico o incluso la orientación sexual de alguien. Por decir que el homosexualismo, que eso es causado por un desorden dentro de la familia, que era una desviación que se tenía que corregir. Obviamente pues los consteladores actuales suavizan la cosa y eso no lo van a mentar, que el autor o el creador de esta terapia tenía unos pensamientos discriminatorios, también sobre víctimas de violencia. Entonces se llega a decir que una persona que sufre violencia eligió inconscientemente ese destino, lo cual está culpabilizando a la víctima y justificando al agresor. Entonces yo me puse a investigar y me di cuenta de los principios que tenía este señor, porque no solo carece de evidencia, sino que puede transmitir creencias dañinas y discriminatorias. En varias conferencias dejó frases como: el hombre lleva la dirección, la mujer lo sigue. Otra: cuando la mujer quiere tomar el lugar del hombre, el orden se rompe. Claramente machista. Bueno, ahora ya teniendo como la visión de cómo funciona esta terapia, cuál es el origen, el creador, qué pensamientos tenían, entonces ya capaz de hablarles, después de toda esta investigación, otras cositas adicionales que tienen que ver con esta terapia y otros ejemplos de cómo en el presente se lo atribuyen a esas cargas que tenemos que llevar de nuestros antepasados. ¿Será así o será que cada una de nosotras escribe su propia historia? Ellos dicen que si, por ejemplo, usted tiene un dolor de rodilla, entonces eso fue porque su bisabuela dejó algo pendiente. De que entonces en este momento tenemos que cargar con las mochilas y con los pesos de nuestros ancestros que de pronto no resolvieron en su momento algunos problemas en su vida. Que si tiene un dolor de espalda, eso fue de algún ancestro que dejó algo pendiente. Que si alguien tiene una tristeza profunda, entonces que es también de alguien que no cerró un ciclo atrás. Entonces para mí, y es mi opinión muy personal, respetando a las personas que creen en esta hipótesis, porque no es una teoría, no se puede llamar teoría porque no ha sido comprobable científicamente, me parece como que no cuadra que una persona pueda creer en Dios y al mismo tiempo pueda creer en las constelaciones. ¿Por qué? Porque es como esperar que Dios nos va a poner a pagar los pecados y las culpas de las personas que venían detrás de nosotros. Es como, por ejemplo, si entran 3 primos a un supermercado, el primo A, el primo B y el primo C. Resulta que el primo A no se fija ni por dónde pasa, tumba por despistado, porque no se fija, se enreda y tumba una vajilla y la quiebra. Esa vajilla, ¿quién tiene? Ahí literalmente, como dice por ahí un dicho, ¿quién tiene que pagar los platos rotos? ¿La persona A o el primo B o el primo C? Lo más normal sería que la persona A sea la que pague esos platos rotos y ese daño que acaba de hacer. Entonces los dos primos pues piensan diferente. El primo B se conmueve y entonces dice: yo pago esos platos rotos. Entonces la persona A los quebró. El primo B de una entra a decir: yo los pago, yo te pago eso, yo pago eso que quebraste. Y el primo C dice: no, yo no pago por eso, yo no tengo por qué pagar los platos rotos de nadie. Entonces es más como, lo tomo yo como más una elección. ¿Usted con qué se quiere quedar? ¿Con qué herencia de sus antepasados se quiere quedar? Con las cosas buenas, con las cualidades, tiene ciertos rasgos físicos con sus antepasados, porque eso sí de verdad es hereditario, está en el ADN de las personas y en fin. Es verdad que físicamente, y si es comprobado, pues lógicamente, entonces usted puede heredar la nariz de su mamá, la boca de su papá, la mirada de la abuelita, los gestos de su mamá, camina como el papá. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué cosas sí se heredan? Las cosas físicas, claro que sí, se heredan hasta cierto punto, porque ahí también viene como otra cuestión que yo siempre he pensado. Las enfermedades, a usted le puede dar una enfermedad cualquiera y no necesariamente es porque la herede, porque finalmente es como decir con esa enfermedad tan horrible que es el cáncer. Entonces se supone que muchas veces el cáncer, que dicen que todos tenemos el cáncer y que en algún momento se nos despierta por el estrés, por los problemas, o bueno, que también tiene que ver con ciertas actitudes que tomamos frente a las cosas, entonces bueno, que nos lo puede despertar. Entonces yo, ¿por qué tengo que decir o pensar que yo voy a heredar eso malo de un ancestro mío? No, seguramente si me dio fue cosas que me pueden llevar a provocar, o de malas que me dio, pero no necesariamente tiene que ser pues heredada, listo. Sin embargo, yo soy de las que digo
yo heredo de mis ancestros lo bueno que hayan hecho, pero no lo malo. Y tampoco las enfermedades. El día que me des, porque o la provoqué o se despertó por X o Y motivo, pero no porque yo pida o que yo piense o que yo me vaya a traumatizar, porque entonces yo voy a heredar todas esas cosas malas. Bueno, eso por un lado. Sin embargo, una enfermedad hasta de pronto, bueno, o sea, tratar de no pensar en eso, de evitarla, de rechazarla, yo no voy a heredar eso, tan. Listo. El físico, obviamente pues en el vientre de nuestras madres ya venimos formaditos y ya vamos a heredar la naricita, yo no sé quién, los ojos de yo no sé quién, y también las actitudes muchas veces también se heredan. Por ejemplo, sí, es que fulanita tiene un aire con la mamá, de pronto por los gestos, cómo habla, o de pronto que la voz o la manera de expresarse. También pues ya muy horrible, y es que pues bueno, entonces las cosas ahí, las cosas malas que se pueden entre comillas heredar. Es que sí, que el papá tomaba mucho y ella también toma. Es que es tan brava, es tan grosera también, brava, grosera, en fin, porque es que la mamá era igualita. Es que el papá era igualito. Claro, entonces ya esas cosas que sí se heredan y que no vienen con nuestro ADN o no vienen por una cuestión de que estamos llevando en sí la sangre de esos antepasados o de este inmediato, en este caso papá o mamá, porque claro, ¿cómo no se van a heredar? Entre comillas, porque es que realmente no se están heredando ya esa parte de la personalidad, porque eso es una cosa que simplemente ante el ejemplo puede que uno opte por el ejemplo que tuvo o porque convivió con esas personas realmente y las tuvo al lado, vivió con esas personas y entonces en las actitudes que tenían o de pronto en los vicios que tenían se le pudo pegar. ¿Por qué? Porque era un ejemplo y sin embargo también uno mismo puede decidir que realmente quiere, o sea, listo, si usted hereda desafortunadamente por casualidad de la le dio la misma enfermedad de la mamá o del papá y bueno, y que sí, que esa definitivamente superestudiada es una enfermedad hereditaria, listo. Si usted heredó la nariz de su mamá, la boca del papá, es que tiene igual de teclas que la mamá o poquitas como la mamá, bueno. En fin, todo eso sí, de verdad es algo que viene en los genes y que es científicamente comprobado, pues que todos los humanos vamos heredando ciertos rasgos característicos de nuestros papás y ahí sí de pronto hasta ahí por allá de otras generaciones más atrás que se va pues heredando de generación en generación. Sin embargo, las actitudes que tomamos frente a la vida de pronto sí pueden tener un reflejo de lo que fue nuestra familia. Pero también está en nosotros si queremos seguir, o sea, ahí hay un, entre comillas, un libre albedrío, porque entonces ahí tenemos cada uno la opción de si queremos imitar eso que no nos gustaba, que era alcohólico, que es que por decir se drogaba, que es que por decir era un glotón, bueno, y todas las cosas, ya las conductas y las formas de ser, que era muy grosera al responder, bueno, esas cosas ya tal vez dentro de nosotros mismos podemos hacer algo para no pues, hacer lo mismo que no nos parecía que era tan bien. Entonces yo para qué me voy a poner a empezar a probar el trago si de pronto me quedo con el vicio, o para qué me voy a ir a tirar marihuana si de pronto me quedo con ese vicio, por ejemplo, ¿sí? Hay diferentes historias en las familias de la personalidad que tenían a su alrededor y cómo decidieron y lograron no me quedo con eso que no me gusta de mi familia, el ejemplo que me dio mi papá, mi mamá, en fin, hasta un hermano, una hermana, porque era mi entorno y yo veo si me quiero quedar con esas cosas malas de mi entorno o con las buenas. Voy a heredar o voy a dejar conmigo esa feminidad de mi mamá, esa transparencia de mi papá, ese don de gentes de mi madre, en fin, las cualidades con cuales me quiero quedar y cuáles quiero aprovechar porque fue lo que vi en mi casa y me parece que son aptas para acogerlas, ¿cierto? Pero si nos ponemos más que a pensar en las cosas malas y entonces voy a tomar igual como fulanito, no. Entonces con esos ejemplos lo que quiero decir es que no me parece que vuelva a lo mismo si creemos en Dios, que es un Dios no castigador y que es un Dios que como cualquier papá o mamá no va a hacerle pagar a los hijos por los platos rotos del otro hijo. Si un hijo me quebró algo que era muy valioso para mí y yo se lo voy a hacer pagar
o lo voy a castigar porque le fue mal en el colegio. Entonces yo, si sé que este fulanito fue el que cometió ese error, el que no quiso estudiar, el que no quiso hacer nada, yo no lo voy a reprender al hermano o a la hermana de esa persona sabiendo que la otra persona está haciendo bien las cosas. No tengo por qué castigarla ni tomar represalias contra esa otra persona, ese hermano o hermana que nada tiene que ver en ese asunto que acabo de cometer. Asimismo, me parece como raro que uno tenga que, o sea, vamos a heredar lo que dejó de hacer. Entonces, yo nunca puedo viajar porque es que mi tatarabuela no pudo salir del pueblo. Es que a mí me va a dar un dolor de rodilla. Eso fue que es que su abuelita tenía una ira toda la vida. ¿Cómo así? ¿Por qué no pensamos más bien, si es que queremos creer en algo de todas esas herencias que vienen de atrás, por qué no heredamos todos los valores, las tradiciones, el tiempo compartido, el tiempo en familia, las cosas buenas? Y no nos acogemos a que, y nos creamos mentalmente de que podemos tener todo lo bueno que sí hicieron nuestros antepasados o todos los valores que tuvieron nuestros antepasados. Entonces yo lo que creo realmente es que ni las culpas ni las consecuencias de nuestros antepasados tenemos por qué heredarlas nosotros. Yo creo que cada quien es el que tiene que responder por su propia vida, ser responsables con lo que hacemos hoy y no cargar con lo que los otros hicieron ayer. Porque al fin y al cabo Dios nos da esa libertad, ese libre albedrío para hacer con nuestras vidas lo que, para bien o para mal, lo que creemos cada uno de nosotros. Entonces esta es una opinión, como les digo, muy personal, y yo creo que los problemas que cada uno tiene es porque pues se los ha buscado o son consecuencias de pronto de cosas que hemos hecho, pero no creo que sean de traumas no resueltos de nuestros ancestros. Que imagínese uno en este momento uno pensando y echando uno cabeza y traumatizarse más, pensando, es que este dolor de rodilla, no, sí, que eso viene de la vez que el tatarabuelo, es que usted le tiene mucho miedo a volar. ¿Sabe por qué? Porque es que su abuelito, la que no consigue pareja, entonces le dice la amiga, es que vos cargas con eso, con ese despecho que tuvo tu tatarabuela en 1920, porque es que el novio la dejó plantada en la iglesia. Imagínense, o sea, ya ahí más que nosotros pagar por los traumas de lo que venían o lo que tuvieron nuestros antepasados, ya sería nosotras que vamos a quedar traumadas. No, porque antes las personas iban a donde el doctor porque les dolía la rodilla y les mandaba seguramente algún analgésico o algún antiinflamatorio que le quitara ese dolor. Pero ahora, a partir de esa terapia de las constelaciones, realmente me parece a mí que fue más como alguien que, con todo respeto, el señor inclusive ya se murió creo que en el 2019, él fue monje mucho tiempo y ya después fue que se dedicó a ser como terapeuta y bueno, y obviamente pues a partir de esto han sacado libros, hacen charlas, en fin, entonces obviamente pues es muy lucrativo, ¿no? Entonces hacen charlas, talleres, libros, consultas carísimas. Bueno, encontraron una mina de oro para poderle a una persona sacarle sus traumas, sacarle sus dolores, sacarle todo lo malo supuestamente, porque es que todo eso, dicen ellos, que entonces es derivado de sus antepasados. Yo creo que es lo que sí heredamos son valores, temperamentos, costumbres, porque claro, por lo que les decía anteriormente, pues si uno convive con personas, obviamente pues hereda uno esos valores, esas costumbres. Ya cada uno mirará con las cosas que se quiere quedar, de lo que tuvo a su alrededor y su entorno, que vio en la casa si es malo, o si quiere más bien de las cosas que sí fueron buenas y el ejemplo que tuvo bueno en su casa y en su entorno y con su familia. Pero definitivamente yo creo que nosotros no tenemos por qué heredar culpas de nadie. Las culpas y los platos rotos los pagamos cada uno. Las herencias no son condenas, raíces sí, culpas no. Al final heredamos raíces, pero también alas. No podemos seguir pensando que estamos encadenadas a lo que pasó hace 100 años, porque somos libres de escribir una nueva historia. Dicho todo esto, les quiero dejar una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Que el pasado nos ata o nos inspira? Comparte este episodio si alguna vez te dijeron que estabas cargando culpas que no son tuyas. Bueno, muchas gracias por estar hasta este punto.
Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres sin Jefe. Arrivederci.